¿Cómo están? Hola, buenos Hola, días. buenos días. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas Muy bien, gracias. gracias. Buenos días. Nico, ¿me puedes compartir para que pueda presentar pantalla? Ya. Listo. Bueno, entonces hoy va a ser un poquito diferente. Miren que no les voy a poner la presentación en grande, sino que solo les voy a compartir mi pantalla. Pues va a ser, yo creo que va a ser de pronto un poquito más corta porque el tema es, pues el tema no es tan extenso, sino solo para presentar algunas cosas que ha hecho eh, el gobierno nacional o las entidades de acá para el proceso de digitalización del país. Em, entonces, pues la verdad solo vamos a ver algunas herramientas, algunas iniciativas, algunas cosas que ya están funcionando, solo por el hecho de si no las conocen. Claro está, yo creo que deben conocer la gran mayoría, pero pues para que las personas que de pronto no las conozcan y conozcan, tengan una idea de cómo se puede utilizar o de qué hay, porque hay mucho en términos digitales ya del país o de iniciativas tecnológicas para poder facilitar este mundo digital. Entonces, el primer tema que vamos a ver pues, es el de datos abiertos, en donde, bueno, como ya muchos saben, las entidades del país suben algunos datos que ellos consideran que que deben ser públicos, con el fin de transparencia y el fin de análisis de otras entidades o del ciudadano cualquiera. Em, Tiene entonces en este momento más de 5.000 tablas. Y aquí, digamos, el problema para los usuarios, bueno, pero hay de todo, hay información de todo, entonces uno se imagina de pronto, uy, yo necesito información del Ministerio de Educación, pero eso no vota nada, y aquí hay mucha información, por ejemplo, del Ministerio de Educación o del ADRES para cuestiones de salud. También hay información geográfica. Entonces, pues lo difícil de esto es empezar a buscar archivos y descargarlos y tenerlos dentro del computador. Ellos tienen dentro de su página de datos abiertos, em, pues uno puede entrar a los datos y mirar si es un conjunto de datos o análisis. También aquí hay análisis que ya hizo alguien con tablas, por ejemplo, para cuestiones de migrantes. Entonces, aquí podemos ver los datos y tenerlos, pero pues aquí yo no los puedo modificar, o pues no modificar, o filtrarlos, o observarlos, o analizarlos de una manera más sencilla. Entonces yo los puedo llevar a un programa o descargarlos para poder usarlos en mi computadora. Entonces uno puede exportar el archivo que uno necesite. Sin embargo, como nosotros vamos a trabajar algo del tema de lenguajes de programación, existe una forma de descargar los archivos. Si la cosita de compartir me sirve. Entonces, por ejemplo, pues teniendo en cuenta, ustedes saben que yo vengo de un marco de la Contraloría, entonces tengo una API o una aplicación para poder descargar archivos de SecOp2. Entonces, esta información viene de la página de datos abiertos. Entonces, aquí yo lo que le estoy diciendo es búsqueme en datos.gov, hágame una conexión con datos.gov, y esto lo que hace es hacer una descarga de archivos con respecto a esta clavecita, a este código, que es más o menos como si fuera un código hash, es un identificador único para cada tabla. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo entro a cualquiera de las bases de datos o a cualquiera de las tablas, él tiene un código. Entonces, ese código es el que yo le voy a ingresar, y él lo que va a hacer es una conexión a esos datos y me los va a poner, digamos, en modo tabla, y yo lo puedo consultar o lo puedo consolidar. Por ejemplo, este programa lo que tiene es que trabaja en baches. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la contratación pues son millones de contratos, y yo lo que le digo es verifique, pegue cada 5.000 por si se para el proceso en algún momento, pues no pierda toda la información que tenga. Entonces, si yo lo corro, él me empieza a decir cuántos archivos hay. Por ejemplo, aquí lo que le busqué fue cuáles son los contratos que aparecen aquí de Capitales. Entonces yo lo que le pongo es el NIT, que un NIT que sea como ese, y aquí me salen todos los contratos que aparecen. Bueno, aquí solo me muestra los primeros 5, pero pues dijo que encontró 56, 57 contratos, 56 Sebas, contratos. Sebas, una cosa. Dime.
Sí, estamos ¿Estás viendo es la mostrando otra cosa presentación. que no sea la presentación? Sí, estoy mostrando otra cosa que no es la Sí, porque solo presentación. estamos viendo eso. Espérame un segundito. Qué pena. Tenemos fallas técnicas. Listo, ya pueden ver la página. Internet, pues. Sí. Listo, qué pena. Creo que hice mal el clic. Listo, entonces este robot lo que hace es buscar contratos, buscar contratos. Entonces yo le digo, búsqueme, váyase a datos.gov, créeme una conexión de datos. Como no tengo un usuario, entonces yo le pongo que no tiene tokens. Aquí uno le puede poner un usuario, una contraseña o un token, una clave que le dan a uno temporal para poder hacer una descarga más rápida. Entonces me toca con las descargas, eh, la descarga pública, por decirlo así. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, todas las tablas dentro de datos abiertos tienen un código y yo con ese código le puedo decir váyase a esa tabla. Entonces, por ejemplo, aquí en esta que me metí de datos de proyección de población en Bucaramanga desagregados por barrio, tiene este código, ¿no? Tiene este código. Y entonces si yo le copio ese código a este programita, entonces puedo ya descargar. Y en esto donde where yo le puedo decir bajo uno de los lenguajes de programación que vimos anteriormente que se llama SQL. Es muy parecido a lo de base de datos estructurada. Entonces yo le puedo decir qué me traiga, qué es lo que me interesa a mí dentro de esos datos. Particularmente, por ejemplo, en este caso, digamos, quería ver los contratos de esos capitales que están en SECOP 2. Entonces aquí uno lo filtra, lo que les decía, este programa lo que hace es descargar por baches de 5000. Él dice, coge 5000 líneas, las descarga, busca otras 5000 líneas, las descarga por si se pierde la información, porque suelen ser millones de contratos. Y aquí yo puedo ver cómo están estructurados los datos y qué información hay. Y aquí ya viendo todas las columnas, yo le puedo decir, listo, yo solo quiero estas columnas en particular. Y así tengo. Entonces tengo otra información sobre integrantes. Esto viene desde una iniciativa que se llama Océano. Pero entonces también tengo, miren que tiene un código diferente y lo que hace es descargarlo. Aquí lo único que le digo en este pedazo es, quiero que las columnas se llamen diferente. Pero entonces eso tiene información. Por ejemplo, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de filtros. Entonces este sí lo hice descargado manual, pero entonces hay información de salud. Obviamente pues yo no tengo la información de la gente, pero tengo información de la cantidad de personas en el régimen subsidiado con respecto a estas variables. Entonces yo podría revisar, en este caso lo que estoy buscando es en el régimen subsidiado quiénes son venezolanos, cuántos venezolanos hay dentro del sistema de salud subsidiado, del régimen subsidiado. Entonces yo primero miro el grupo poblacional, qué datos hay dentro del grupo poblacional y me quedo solo con el de migrante venezolano y puedo agarrar esa información y poder exportarla, porque es solo la información que me interesa, o conectarla a una base de datos o tener también la información del régimen contributivo. Cada una de estas tiene su código dentro de datos abiertos y la puedo descargar de la API. ¿Para qué es bueno este programa? O sea, ¿por qué no decir, no, pues es que a mí me queda más fácil ir a la base, a la página de datos abiertos y descargar los datos? Porque información, por ejemplo, como contratación, como COVID, tiene demasiados registros y son datos que se actualizan a diario. Entonces, si yo quisiera hacer la descarga, tendría que hacer una descarga de 1 millón de datos porque ayer se firmaron 10 contratos. Entonces, ¿esto para qué sirve? Con estos filtros yo le puedo decir, no, pues solo agárreme los de ayer y péguemelo a lo que yo ya descargué. Y así ahorro muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Lo único que tendría que hacer es programar el filtro para que corra solo lo que yo necesito. Entonces, esto es muy útil para no tener que descargar absolutamente todo y no demorarse haciendo los filtros en datos abiertos, que puede ser medianamente cansón. Quieren filtrar, entonces uno tiene que agregar la condición, seleccionar, y esto lo tendría que hacer cada vez que vaya a descargar algo.
Entonces, esto sirve mucho para la automatización del proceso. La siguiente es, si uno no quiere andar con datos crudos, hacer la exploración de datos crudos. Bueno, aquí les puse una pequeña presentación pues, de cómo funciona la API. Está esta Teridata, en donde lo que hacen ellos es agarrar varias fuentes de información, consolidan los datos a nivel territorial y muestran unos indicadores. Entonces, aquí esta información solo es en términos de consolidados. No, es que no alcanzo a ver aquí. Entonces, por ejemplo, ya tienen tableros de control hechos para información demográfica. Entonces, también el tipo de comparaciones contra el promedio nacional. Por ejemplo, en este caso estamos revisando la información de Leticia, aunque esta no es solo la información que se tiene. Este es a nivel comparativo. Aquí, por ejemplo, hice una descarga cualquiera aquí de Cocorná, Antioquia. Entonces hay mucha información de diferentes fuentes, en donde todo ya está consolidado. Entonces, por ejemplo, la población de hombres, esto viene del DANI. También tenemos información de la Armada de Colombia, de cuidados del IGAC, del DNP, pues esta es una herramienta del DNP, contra población. Entonces aquí ya hay mucha información consolidada que uno podría utilizar para alimentar tableros de control. Y bueno, esta miren que está en una forma de línea columna porque solo es un municipio. Entonces está el indicador y su valor. Pero pues si yo quiero información un poco más o de todos los municipios, pues es mejor tenerla hacia abajo. Sí, el municipio aquí y todos estos indicadores por columna. Pero pues ya lo que se puede ver es que ya hay una información consolidada en un lado. Pues si yo necesito información general demográfica sobre algún territorio del país, pues ya lo puedo tener y lo puedo descargar. Listo. Bueno, esto es en términos de datos, digamos, de datos de acceso abierto para el país. Ahora lo vamos a ver un poco de las iniciativas que se están tomando. Entonces, la primera es blockchain, que pues para los que entraron temprano, que estaba hablando con Nicolás sobre los códigos hash, esto viene mucho a dar con blockchain. Entonces, ¿para qué funciona esta tecnología? Esta tecnología funciona mucho para cuestiones transaccionales. Lo que guarda son las transacciones en algo que nosotros llamamos bloques. Y esos bloques tienen una ventaja y es que como vienen con su código hash, con su código único, no se pueden hacer modificaciones porque como tiene guardado el código hash, en el momento en el que yo quisiera hacer una modificación a esa transferencia de información, se cambia el código hash y yo sé que hay un problema de integridad de datos. Entonces, esto funciona mucho para todo lo que sea de algún tipo transaccional, así una compra de productos, contratos, transferencias. Si yo quiero comprar una casa, pues yo podría hacer un contrato por medio de blockchain y yo sé que ese contrato es casi inmune a que sea falsificado o a que sea manipulado de cualquier forma. Y si hay un cambio, yo lo que puedo registrar es ese cambio y ese cambio entraría a otro bloquecito y con su código hash. Entonces uno puede tener una línea, por eso se llama chain, cadena. Es una cadena de bloques de transaccionales que me determinan la historia de un objeto. Entonces, el uso más común, esto apareció más que todo para el uso de criptomonedas y esto que se llama NFTs, que es nuevo, no sé si lo han oído, pero se llaman tokens no fungibles y es lo que están tratando de vender la gente son obras de arte digitales, por decirlo de cierta manera. Entonces, una persona hace algo que él considera artístico y que considera único y como ese elemento va a tener su código único, entonces yo se lo vendo a una persona y la forma que esa persona sabe que tiene el original es con ese código hash. Pero pues ha venido con muchos escándalos y con muchos problemas en la implementación de NFTs, como lo ha sido la implementación de criptomonedas en tiempos anteriores cuando empezó Bitcoin y las otras criptomonedas como Ethereum.
Entonces, aquí lo que se ve es que Colombia quiere empujar el uso de blockchain. ¿Para qué sirve mucho? Pues a mí personalmente me parece que funciona mucho para los contratos. Yo sé que el Mintic lo quiere utilizar mucho para compras de productos, pero se puede usar mucho para contratos, porque entonces se incrementa la transparencia en términos de la información de contratación. No puede estar sujeta a cambios o a modificaciones. Y eso, bueno, y la pregunta es, ¿y cómo hacen eso? Entonces, normalmente el blockchain está en muchos computadores al mismo tiempo. Entonces, yo tengo mi bloque en un computador aquí en Colombia, en donde esta transacción se formó y yo la quiero modificar. Entonces, cuando yo la modifico, se cambia el código hash, pero la cadena de bloques lo que hace es guardar una copia de la información de esa transferencia, digamos, en un computador en Brasil y otra en Noruega. Entonces, lo que hace el elemento es verificar ese código hash de esa transferencia con todas las copias que están almacenadas en el resto del mundo y dice, uy, no, esa copia no está bien, y la vuelve a modificar a la que es la original. Entonces, por eso, la integridad. Esto viene muy de la mano también, pues como lo estábamos viendo la vez pasada, el trabajo de la nube. El otro empuje es la identificación digital. Eh, Esto todo viene a tratar de tener alguna identificación para agilizar procesos y para minimizar falsificaciones. Eh, entonces, pues ya todos podemos empezar a pedir la identificación digital, en donde nosotros tendríamos la capacidad de mostrar el documento desde un archivo digital o firmar documentos o demostrar mm, nuestra identidad a medios digitales de manera más rápida. Normalmente lo que le piden a uno es escanee su cédula y mándenos la fotocopia y ellos tienen que mirar que uno sí sea. Esto lo que ayudaría es a automatizar ese proceso de verifique con su cédula digital los procesos. Entonces, estas las beneficios que el gobierno ha dicho que tiene: mayor seguridad, imposibilidad de falsificación. Entonces, viene muy de la mano, por ejemplo, como la cuestión de blockchain. Esto aquí detrás, pues la cédula digital tiene un código QR que va a ser único para cada persona. Y por último, quería tocar un tema que es el de X-Road, que es una iniciativa de interoperabilidad. Entonces, es un software o una serie de software de código libres para compartir información entre entidades. Por ahora, lo que tengo entendido, aquí me pueden corregir, pero no he visto una gran aplicación en Colombia del tema. Sin embargo, esto todo viene, creo que también la cédula digital viene una inspiración del país que está más digitalizado en el mundo, que es Estonia. Entonces, en Estonia uno tiene su vida pues en el mundo real, pero la vida con respecto a la relación con respecto al gobierno es digital, totalmente digital. Todos los procesos se hacen de manera digital, identificación digital y todo está registrado. Entonces, esta parte de X-Road también la utiliza Estonia para que todas las entidades estén conectadas y puedan transferirse información de una manera más rápida. Yo supondría que, por ejemplo, lo de Terridata tendrán algunas conexiones, pero habrá otras que tengan descargas que no sean tan sencillas. Entonces, consolidar esa información va a ser un poco más complicado. En caso de aplicar o de utilizar el software de X-Road, podrían tener las conexiones de manera automática en tiempo real con todas las organizaciones o con todas las instituciones que se necesiten. Entonces, pues ese sería interesante, porque pues el problema grande que tenemos ahorita nosotros en Colombia es un problema de datos que se ha tratado de pelear mucho aquí, porque la información que tenemos no es confiable, en general no tiene muy alta confiabilidad. Eh, y se espera que todas estas iniciativas de tener un poco más de transparencia con los datos, en donde se pueden comparar con el mundo real por todos los ciudadanos, o la consolidación de los datos para poder tomar decisiones en municipios, que es mucho de lo que se hace aquí en Capitales, en donde se le dice a las capitales como, oiga, mire, necesitamos que mejoren esto, o le doy este consejo porque estos datos son así, o la información de personas que
que no pueden tener acceso a cosas en el país porque no tienen una identificación o los procesos son extremadamente complicados y son en persona y no sé, no sé en ese momento cómo sea, pero por ejemplo sacar pasados judiciales y todo ese tema son supremamente complicados, hasta por correo se pueden demorar. Entonces, esto lo que puede hacer es agilizar esos procesos. Bueno, esos eran como unas cositas que les quería ver. A mí los que más me gusta tener en cuenta son estos de datos abiertos y la cuestión de blockchain, porque me parece muy importante para cuestiones de transferencia de información o de objetos o de cosas para eh, que yo creo que se va a implementar mucho en términos de eso. No creo que vaya a haber mucho impulso, por ejemplo, de los tokens ahora, pero sí se puede utilizar para esto, porque entonces cada contrato tiene su código, cada contrato, cada transferencia o cada proceso de firma de contratos tiene su bloque e incrementa la transparencia de la información. Y bueno, estos son como los temitas que quería mostrarles. Em, ya en el próximo módulo ya vamos a empezar, pues como habíamos hablado, con temas de capacitaciones, ya que tenemos un poquito del universo de lo que es tecnología de información eh, más claro, ya podemos empezar con este proceso de empezar a trabajar, de empezar a darle hablando el mismo idioma. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Qué pena, Sí, que tengo la Sebas, nariz tapada. de hecho lo que te iba a comentar era que un proyecto que está haciendo Colombia Compra, están implementando precisamente este tema de X-Road para las estampillas, como para el proceso de liquidación de estampillas con la Agencia Nacional Digital. Entonces, pues hasta ahora están como haciendo como un diagnóstico de qué hay en las ciudades para saber pues qué necesitarían implementar. Entonces, por eso me parece interesante porque lo han mencionado un montón de veces y la verdad, ni idea. Pero sí, Sí, realmente solo conozco pues esa de momento, pues como esa correcto. iniciativa. Sí, sería interesante. Lo que pasa es que requiere X-Road, pues como es un intercambio de información digital, la primera barrera es la digitalización de cada entidad. Claro. Entonces, esa es la primera barrera y yo creo que es en el proceso en el que nos encontramos, en donde hay muy poco digitalizado. Eh, entonces, pues, todo depende de qué información se está trabajando y de qué calidad está, porque también, pues si yo interopero con información que es poco confiable, queda difícil. Em, Sin embargo, las entidades han hecho un empuje muy grande para, para la calidad de datos y para digitalizar la información y para tratar de hacer la información, que el ciudadano común tenga mayor acceso a la mayor cantidad de información posible. Ok, ok. No, yo no tengo más comentarios, Sebas. Muchas gracias por esa información. Voy a investigar eso sobre Colombia Compra. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra observación y cualquier cosa, pues nuevamente, muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto.